Yo identifico a CXO Forum y me identifico con una frase de Bolsanet que habla de que únicamente ganas cuando ayudas a otros a ganar. ¿Cuál es la ambición que tienen los equipos hacia adelante? Cada una de las personas, ¿cuál es su propósito? Y eso moviliza a todo el mundo, cambia el status quo, que es bien importante. Lo importante es pensar en grande, empezar pequeño y escalar rápido. Enseñar es lo que más nos nutre, y poder estar en una comunidad en donde enseñamos y aprendemos enriquece bastante nuestra función. Eu sinto que em Sexual Forum é um ambiente que se vive esse Psychological Safety, não se vive a segurança que você pode falar do que funciona e do que não funciona. Yo creo que una de las cosas que hemos compartido es cómo, compartiendo experiencias, simplificamos las cosas. Yo al principio pensaba que iba a ser una pérdida de tiempo. Esa es la realidad para que tú veas. Pero la verdad es que una vez que estás adentro te das cuenta que la simbiosis que se genera y el círculo virtuoso que hay entre todas las personas en la comunidad es bastante valioso. La verdad es que no se van a arrepentir. Es una comunidad muy bonita en la que podemos compartir buenas prácticas, en las que aprendemos constantemente, en las que nos permite ampliar nuestro networking y aprender de otras industrias y otras comunidades. Siempre pertenecer enriquece, ¿no? Y yo creo que finalmente se trata de hacer comunidad. Nos puede ayudar mucho a poder compartir muchas cosas, desde la parte social, de negocio, y de hecho, pues hacer esos lazos que finalmente te puedes generar una amistad. Yo creo que es importante generar espacio. A veces nos enfrascamos solos a tratar de afrontar dilemas, problemas que se presentan cuando ya otros han pasado por eso y tienen la experiencia como para poder aportarnos. Finalmente es una invitación a experimentar, a atreverse a lanzar cosas, ideas, proyectos, no arrepentirse de haberlo hecho. Sobre todo por la cantidad de gente súper profesional, súper talentosa que hemos podido conocer de diferentes ámbitos, de diferentes industrias. Y aparte de la relación profesional, también han salido relaciones de amistad. Eso la verdad que tiene un valor porque tenemos algo en común. CXO Forum es una comunidad espectacular. Para mim, Sexual Forum é oportunidade. Yo le diría a CXO Forum gracias por permitirnos ser parte de esta comunidad de grandes profesionales y amigos. En estos años en CXO Forum el mayor valor que encontré en la comunidad fue la posibilidad de vincularme con diversos colegas y poder compartir prácticas, problemáticas en un ambiente de cuidado y de confianza que más de una vez me han ayudado a inspirarme en resolver distintas problemáticas de mi negocio actual. Y hemos podido realmente construir un espacio de comunicación y de compartir de cara a generar una comunidad mucho más proactiva. En estos 10 años ha sido importante para todos los C-Levels de la comunidad salir de su zona de confort, de donde anteriormente se dedicaban solamente a tratar de afrontar los problemas de manera solitaria. Es un buen momento para agradecerle a la comunidad. Cumple 10 años y es importante hacerla crecer. Felicitaciones a CXO Forum por haber generado comunidades fuertes para enfrentar desafíos y aprovechar oportunidades. Felicidades por sus primeros 10 años, que vengan muchos más. Pero no solo felicitar, sino también agradecer a todas las personas que hicieron posible esto hace 10 años, poniendo el primer ladrillo para unirnos como una gran comunidad. Esto nos ha enriquecido muchísimo y se lo agradezco, la verdad, bastante al CXO Forum por estos 10 años y nos fortalece para poder generar más valor. Y por lo tanto felicito hoy a todos los integrantes que al final son los que han hecho que esto siga vivo y con un incremento de agregación de valor permanente. Un feliz 10º cumpleaños por el empuje, por haber desarrollado la comunidad no solo en Colombia sino en otros muchos países. E que venham outros 10 anos mais, não? Ou 20, 30 años más. Estoy muy contenta y muy agradecida con CXO Forum. Felicitaciones y gracias. Buenas tardes a todos los que ya han estado conectados. Vamos a dar inicio al CIO Talk del día de hoy, un tema súper importante de
arquitectura híbrida, de cómo hacer convergencia de las nubes, cómo manejar el tema de seguridad y verlo el aspecto desde el borde hacia la nube. Tenemos una invitada para el día de hoy, es Milena Cayachoa Amaya. Ella es consultora de la arquitectura empresarial en HPE. Ella es ingeniera electrónica con una trayectoria destacada de más de 15 años en el sector tecnológico. Su experiencia abarca desde la implementación hasta la consultoría, con un enfoque especial en data center, networking y en seguridad. Posee gran experiencia con varias tecnologías líderes de la industria como HPE, Cisco y Checkpoint. Actualmente en su cargo se ha enfocado en ofrecer diseños innovadores a través de la construcción de soluciones que integran cloud computing, data services, observabilidad e inteligencia artificial. Siempre está a la vanguardia y buscando superar los desafíos del mercado con soluciones pragmáticas y efectivas para sus clientes. Fuera del ámbito profesional, Milena es una entusiasta de la literatura y el cine. Se considera una aficionada al rock clásico. Esta pasión por las artes complementa su visión técnica manteniendo viva su curiosidad y deseo aprender, cualidades que traslada a su trabajo y plasma en su diseño. Bienvenida, Milena. Buenas tardes, Eduardo, y buenas tardes para todas las personas que nos acompañan hoy en la sesión. Muchas gracias por esa introducción. Eduardo. Permíteme, ya. Dale. Listo, Milena. Bueno, muchas gracias, como te decía, por esa introducción tan bonita que has dado. La idea de esta sesión es hacerla un poco dinámica. No quisiera dar aquí una cátedra, pero sí contarles cómo desde la experiencia que he tenido durante estos años y cómo con la evolución que ha habido, hemos visto que hemos ido de entornos en los cuales teníamos data centers físicos que estaban en tierra o en premisas, a tener datos que hoy en día pueden surgir desde cualquier lugar, como lo llamamos tradicionalmente en el borde. Pueden estar en mi celular, en mi tablet, en una fábrica, originándose en un dispositivo de tecnología y viajar para llegar a diferentes lugares y procesarse para obtener información y mejorar la experiencia, por ejemplo, de cliente. Entonces, les agradecería pues que hiciéramos, como les digo, esto muy interactivo. Solo denme un segundo mientras yo comparto. Y por favor me dejan saber si ya se encuentran viendo la presentación. Ya, listo. Perfecto. Bueno, como mencionabas, vamos a hablar hoy de nube híbrida, desde el borde hasta la nube, y vamos a ver cómo el borde, la nube privada o pública convergen, pero toda transversal a algo bien importante que es la seguridad. Primero vamos a ver qué es la nube híbrida, cómo la concebimos. Históricamente, la nube híbrida se conocía como la conexión de dos nubes, que podrían ser, por ejemplo, dos nubes públicas o una nube privada y una nube pública, o un data center en premisas y una nube pública, que estaban unidas por tecnologías estandarizadas que me permitían tener algo bien importante, que es la portabilidad, que yo pudiera llevar, por ejemplo, máquinas que tenía físicas hacia máquinas virtuales y poder crear esa imagen. Y había algo también importante, que era la explosión de nube. Cómo yo como usuaria aprovechaba esos proveedores de nube para, por ejemplo, tener un recurso adicional que no me era tan asequible. Voy a poner algún ejemplo. Un balanceador, un Web Application Firewall. Yo solo demandaba consumos limitados y el hacer una inversión como usuaria de una tecnología como estas para mí solamente encarecía o no daba acceso porque pues yo no tenía las condiciones para adquirir ese servicio. Entonces a mí las nubes públicas me facilitaban eso.
Pero resulta que la nube híbrida no es solamente eso. La nube híbrida cubre un concepto mucho más amplio. Es la manera como arquitectamos, cómo la operamos, cómo justamente tomamos ventaja de todas esas capacidades que ella nos ofrece, porque ya puedo tener unos costos definidos y puedo pagar a medida que consumo. Puedo ver cómo estoy obteniendo el desempeño de mis aplicaciones, y algo que me parece muy relevante y que ha hecho que muchos usuarios vean estas nubes como algo atractivo es la agilidad. Cómo yo puedo llevar de forma muy rápida, crecer o decrecer mis cargas de trabajo sobre esos ambientes. Pero esto también hace que nosotros nos demos cuenta que la nube está en todo lugar. Con esto de la explosión de la nube, se ha obligado, a que nos transformemos, a que veamos cómo esas arquitecturas que teníamos evolucionan. Entonces, antes teníamos un data center en el cual siempre había definido un perímetro, porque como lo tenía ahí en mis premisas, pues era muy fácil tener una seguridad o un perímetro definido, como les decía, donde yo me protegía, por ejemplo, con firewalls, con IPS, con unos Web Application Firewall, por ejemplo, y ya tenía ahí todo controlado. Pero eso se disolvió, o sea, ya no hay perímetro, por las razones que hablábamos, porque pues ya la data se origina desde cualquier lugar. Y entonces hablamos de un concepto bien importante, que es la seguridad. ¿Cómo yo hago que esas aplicaciones se continúen moviendo, manteniendo esa seguridad? Debo agregar entonces otras soluciones que me permiten seguir teniendo la visibilidad de mis aplicaciones o de mis cargas de trabajo, pero también consumiendo, por ejemplo, esos servicios de seguridad como servicio justamente. Ya fíjense que no hablamos solamente de esas soluciones tradicionales, sino que ya, por ejemplo, tengo que tener en cuenta las conexiones, como si estoy desde mi oficina o desde mi casa o desde un Juan Valdez, yo me voy a conectar y voy a garantizar que ese dato que estoy originando allí continúe siendo confidencial, integral y disponible. Y para eso tengo que tener otras soluciones que, por ejemplo, usen el concepto de Zero Trust Network Access, o que tengan una detección o una prevención contra ataques, o que verifiquen los nombres de dominio hacia donde yo estoy originando esas conexiones. Y es ahí donde veo que efectivamente yo necesito transformar la manera en que arquitectaba antes y disuelvo ese perímetro, haciendo que los usuarios accedan a todas sus aplicaciones desde el lugar, como les digo, donde se encuentren y desde el dispositivo. Esto efectivamente pues impacta la transformación del negocio. Y entonces hablamos de unas tendencias que tenemos. Entonces cuando uno habla con los clientes o con los usuarios, pues escucha que para ellos en general hay como 3 cambios críticos que inhiben la manera de hacer esa transformación empresarial. O sea, los frena un poco. El primero que yo destacaría es la nube híbrida. La ven todavía algunos como un paradigma el cual hemos venido justamente quebrando. ¿Cómo? Con esa nueva realidad, explicándoles cómo pueden mantener la visibilidad de sus aplicaciones y de todo lo que muevan hacia ella y cómo pueden mantener segura esa data. El segundo es que hace unos años, cuando esto de la nube privada explotó, entonces se creó un concepto en el cual veíamos que esa nube estaba primero y que todo se llevaba hacia allá. Pero eso también ha dado paso a que aprovechemos ese modelo operativo de lo que conocemos y de lo que les mencionaba, que es nube en todas partes, para seguir manteniendo la simplicidad y la facilidad del uso. La tercera es que estamos generando mucha data, particularmente data no estructurada. Y con esos escenarios, pues es esencial el poder tener esa flexibilidad de crecimiento y de análisis de esa data para poder cubrir esas demandas y ese rápido crecimiento que hoy en día pues está bien. Por ejemplo, estudios de Gartner recientes
pues descubren que la mitad de las empresas que encuestaron experimentaron aumentos más o menos del 25% de los datos no estructurados del año pasado a este año. Y se espera que esa cifra pues continúe creciendo. Nos enfocamos en algo muy valioso, y es que definitivamente algo que suena como cliché, pero que en realidad es verdad, es que los datos son el activo más valioso. Y nosotros lo que hacemos es que nos enfocamos en tener esos datos en el primer lugar y aprovechar justamente el poder para poder impulsar esa transformación de las que les vengo hablando. ¿Para qué? Para, por ejemplo, acelerar los ingresos, reinventar la experiencia que el usuario tiene o que el cliente tiene, mejorar esa eficiencia operativa y, por ejemplo, aumentar la velocidad de innovación. Entonces, los líderes, las personas que toman ese approach del dato primero, encuentran que frente a empresas que no lo hacen, pueden entregar productos más innovadores en un 37% con respecto a estas empresas, como les digo, que no lo hacen. Y lo hacen de una forma más ágil, porque el servicio o el aprovisionamiento de esos datos de servicio y de esa infraestructura, pues es muchísimo más rápido. No dependen de mientras yo compro o traigo la infraestructura a mi data center, no, sino que simplemente a medida que lo requiero, pues lo voy utilizando. Y nuevamente tomando el tema de seguridad, ellos están más protegidos 2 veces contra, por ejemplo, ataques cibernéticos o de ransomware, que últimamente, pues ustedes saben que han venido creciendo porque sin duda alguno este tema de la ciberdelincuencia se ha tornado como un negocio, como una empresa. Entonces, las empresas no es que no se vuelvan invulnerables o blindadas totalmente a ello, no. Lo que pasa es que se pueden recuperar de forma más rápida frente a empresas que no han adoptado esto, que no se han migrado hacia esto. La realidad, pues, que nos muestra. Los usuarios nos dicen es que el ciclo de vida de la data se nos torna una pesadilla, así lo llaman, una pesadilla. ¿Por qué? Porque como los datos están distribuidos en diferentes lugares, entonces manejan arquitecturas separadas, manejan herramientas de administración diferentes, equipos de administración y de arquitectura distintas, y eso hace justamente que se cree una complejidad y que se aumente el costo, pues porque tienen que invertir en soporte para cada una de esas plataformas de administración y, como les decía, en personas expertas en cada una de estas plataformas. Otra realidad es que no es el solo hecho de decir, yo me quiero ir a la nube. No, yo tengo que analizar qué cargas o qué dato me debo llevar, porque hay soluciones que yo creé, con las que yo nací, que son legadas y que no son aptas para llevar a nube. Entonces, estas soluciones legadas normalmente tienen personas que durante mucho tiempo han estado allí haciendo la administración y que son como las expertas en ello, son equipos precisos para ese tipo de cargas de trabajo. Y la siguiente cosa que ellos mencionan es que pues quisieran adoptar un enfoque híbrido justamente para abordar ese desafío de gestionar aplicaciones y datos con esas demandas nuevas de cargas de trabajo que tienen. Y cuando uno escucha todo esto, uno dice, bueno, yo quisiera crear un mundo ideal, un mundo en el cual yo pueda cubrir todas esas dolencias, esas falencias que los clientes me expresan. ¿Cómo puedo resolver toda esa pesadilla del ciclo de vida de la data? Entonces, yo pues primero veo que los clientes efectivamente buscan soluciones innovadoras y que buscan cubrir esos desafíos. Entonces necesito pues entregarles esa solución completa donde yo pueda hacer 3 cosas: almacenar, administrar y
proteger independiente de donde el dato se encuentre. Eso que yo voy a ofrecer acelere cada aspecto de su agenda de transformación, que los clientes lo hagan de forma simple, que mantengan todas sus cargas de trabajo en el lugar en que lo requieran, llámense aplicaciones legadas, aplicaciones aptas, contenedores, máquinas virtuales, máquinas físicas, no importa. Y de acuerdo a lo que vemos, pues este tipo de experiencia debería tener 3 atributos claves. Uno es que sin duda alguna, cuando yo unifique, cuando yo pueda tener un único panel de administración y pueda ver desde allí todo lo que tengo desplegado en cualquier lugar, la experiencia para mí como usuario sea una experiencia muy sencilla, sea una experiencia intuitiva, sea una experiencia en la que yo ingrese a esa plataforma y pueda de manera muy simple, pues, no sé, aprovisionar una nueva carga o hacer un cambio sobre ella, obtener información, algo bien importante, porque no es solamente tenerla allí y mostrarla, sino ver cómo se está comportando, recomendaciones sobre ella. Por ejemplo, yo aprovisioné alguna carga en un sitio en particular, pero no la estoy usando. Entonces, por ejemplo, que la herramienta me alerte y me diga, usted está gastando sobre algo que no usa. Que sea confiable. Que cuando yo la necesite, ella esté disponible y lo esté de manera segura. Y la tercera, la administración y la protección. Que no haya silos, que sea unificada, independiente de si es una plataforma de networking, de balanceador, de lo que sea, que tenga esa experiencia unificada allí. Entonces, ¿cómo resolver todos esos desafíos que nos cuentan nuestros clientes? Entonces, lo que uno pretende como consultor o como persona que aconseja a los clientes es justamente ir hacia una plataforma en la cual pueda tener toda esa seguridad y cumplimiento, toda esa visibilidad, es decir, que no pierda. Es que uno de los temores, les cuento, uno de los temores más grandes que hay es, bueno, si yo me llevo una carga de trabajo, voy a dejar de visualizar cómo se comporta, qué está haciendo, si hay alguna fuga de información, si hay alguien que la está accediendo y no debería hacerla. Entonces, todos esos controles de seguridad deberían mantenerse independiente de que esté allá o esté acá. Que si yo necesito crecer, lo pueda hacer de forma rápida. Si yo necesito llevar un nuevo servicio, lo pueda hacer de forma muy rápida y que la pueda integrar a mi ecosistema de soluciones. Que no sea una barrera para mí el hacerlo, porque tradicionalmente uno sí veía como esos lock-ins. Entonces, si yo tenía infraestructura de un fabricante en particular y necesitaba ingresar infraestructura diferente, generalmente lo que veía era que había una barrera, que hacerlo era todo un desafío. Entonces, justamente estas plataformas de administración ahora lo que hacen es eliminar, es hacer que puedas integrarlo sin ningún problema. Que sea moderna y que habilite precisamente temas de los que ahora hablamos, como sostenibilidad. Cómo yo le estoy aportando al planeta, cómo yo estoy sumando infraestructura, pero a pesar de ello y a pesar de que consumo potencia, y a pesar de que proceso información, mi huella de carbono no se incrementa. Y bien importante que yo pueda tener indicadores que me digan cómo medirlas. Que sea costo efectiva. Entonces, como les decía, yo como usuaria debería tener una visión de si efectivamente lo que estoy aprovisionando lo estoy usando, o si el sitio donde lo estoy poniendo es el correcto, si lo muevo a otro lugar sería más económico. Entonces, estas herramientas pueden hacer toda esa analítica para poder traerme esa información adelantando, y yo como usuaria, pues puedo generar ahorros en mis consumos y obviamente en mi factura. Que sea eficiente, que tenga algunos drivers que disparen la automatización, que ese es otro tema que nos importa mucho, como que todas esas tareas repetitivas
que los administradores tradicionalmente hacían, como que crear scripts para desplegar, lo cual producía que se generaran errores humanos y que a veces, por ejemplo, uno parchara máquinas que no lo necesitaban y que generara indisponibilidad, pues que eso ya no sucede. Perdón. Y que sea simplificada. Es decir, que yo ya, como les digo, voy a tener una plataforma única donde pueda justamente eliminar esa duplicación de paneles de administración, que esos despliegues de administración sean mucho más simples y rápidos. ¿Y cómo sería el ideal de esa plataforma? Entonces sería maravilloso, en mi opinión, como usuaria, tener esa herramienta que sea abierta, que no sea cerrada a un fabricante en particular, que me permita ese crecimiento a medida que lo requiero y que esté habilitada, pero que además, de manera transversal, me entregue la seguridad y el cumplimiento y que sobre ella, como les decía, yo pueda desplegar cualquier cosa. Una plataforma donde tenga todos mis equipos de red alámbrica, inalámbrica, mis equipos de cómputo, mi almacenamiento, pero sobre ella también pueda montar una capa de servicios. Entonces, si por ejemplo mi core de negocio no es administrar mi plataforma de mi infraestructura técnica, yo pueda contratar ese servicio de administración de datos y que tenga la orquestación sobre todo esto. Pero además, que yo pueda hacer con esa data que estoy originando una analítica, que pueda a través de inteligencia artificial revisar qué está pasando con esos datos que están originándose y que con ellos yo vaya aprendiendo, por ejemplo, cuál es el comportamiento normal de mi plataforma. Y voy a dar un caso de uso. Entonces, supongamos que yo tengo una compañía que tiene un comportamiento tradicional en el cual los usuarios llegan a las 8 de la mañana y se van a las 6 de la tarde. En las noches, pues no sería muy normal que una máquina enviara una ráfaga de tráfico hacia un lugar público. Entonces, esta plataforma va aprendiendo que ese es el comportamiento normal. Y un día cualquiera detecta que una máquina de un usuario que está encendida está enviando unas ráfagas de tráfico hacia un lugar público y pues dice, esto se sale del usuario. Entonces pueda tomar a través de ese machine learning acciones, por ejemplo, decir, este equipo puede estar infectado y puede estar siendo como un caso de botnet, por ejemplo, bajar el puerto del switch o la red inalámbrica para ese equipo en particular para que no sigan viendo tráfico hacia afuera. Entonces también voy a tener una capa adicional de soporte si yo necesito más un modelo en el cual no compre por adelantado la infraestructura, sino que más bien pague por lo que uso, pues pueda hacer ese modelo. Desde ahí, tengo una capa de servicios administrados y también muy importante, una capa de servicios donde yo le aconseje al cliente, pues cómo es la mejor manera de abordar de acuerdo a lo que vemos en la plataforma, cómo se comporta su infraestructura. Y allí podríamos ver diferentes cosas. Por ejemplo, podría tener una plataforma de backup and recovery que administro, de la cual obtengo datos desde allí. En caso de que yo fuese víctima, por ejemplo, de un ransomware o de un malware que llegara a indisponer mi servicio de red, yo podría desde allí también tener una capa de disaster recovery y habilitarla en el momento en el cual lo requiera. Con los datos que estoy originando, yo podría tener también mi capa de almacenamiento de archivos o de bloques. Si yo quisiese analizar cuál es el comportamiento particularmente de las máquinas virtuales, yo podría hacerlo revelando, por ejemplo, cuáles son los costos reales en los que estoy haciendo uso y cuál es el desempeño, pero también cómo debería tener o cómo podría tener optimizaciones. Es decir, la herramienta me podría entregar a mí como consejos, como recomendaciones. Y si quiero crear una nube privada, una nube solamente para mí, donde yo tenga mi infraestructura,
pues lo puede hacer de forma muy rápida. Todo esto, como les decía, además apalancado por un servicio, por ejemplo, de implementación básica, de administración básica, donde yo pueda tener el control de toda la plataforma que tengo allí. Entonces, ¿cómo modernizo toda esa experiencia? Como les decía, lo ideal sería basarnos en estos tres pilares: en almacenar, en administrar y proteger todas estas cargas de trabajo donde se originen, donde yo las tengo. Con esto, ¿qué estoy garantizando? Estoy garantizando que estoy transformando toda esa data estructurada y no estructurada que estoy a diario obteniendo, que puedo administrar con un esfuerzo muchísimo menor esas aplicaciones a través de cualquier data center, llámese físico, llámese nube pública, lo que sea, y enfocar justamente esos recursos que antes se encargaban como de actuar de forma muy reactiva, más bien en una planeación. Y por supuesto, debo garantizar que estoy protegiendo la data y esas cargas de trabajo. Entonces, si nos vamos al primer pilar del que hablábamos, que es almacenamiento o es almacenar, la idea es que yo lo pueda hacer de forma muy simple y muy ágil, disminuyendo los riesgos, es decir, garantizando una disponibilidad del 100%. Y entonces, aquí también me surge mucho la pregunta de ustedes: ¿cómo pueden garantizar una disponibilidad del 100%? Pues bueno, hay muchos recursos para hacerlo, desde unas arquitecturas altamente disponibles o arquitecturas, además de ser altamente disponibles, cuentan con soluciones alternas que en caso de que pues falle alguna de estas, tenga como una bóveda allí, y ahorita les hablo de ese concepto de bóveda de seguridad o de ciberresiliencia, donde yo pueda activar el backup del backup para poder tener toda mi data disponible. Por supuesto, en un tiempo mucho menor, acortando ese tiempo o eso que se conoce como el tiempo objetivo de recuperación y el punto objetivo de recuperación, disminuyéndolo sustancialmente y sin aumentar los costos. A modo de administración, entonces, ¿yo cómo simplifico ese concepto de nube híbrida para la administración? Entonces, como lo hemos venido conversando, el deseo de cualquier usuario con el que uno habla, cualquier cliente, es justamente poder tener sobre un único panel de administración que sea muy sencillo toda su plataforma. Que esa plataforma de administración sea resiliente, que me permita tener esos datos disponibles y que sea eficiente, que no tenga yo sobreaprovisionamientos, es decir, que yo no esté pagando por cosas que no estoy usando, y que me permita reducir, como les decía, el costo, el riesgo del costo ante eventuales caídas, sino que yo tenga pues mi protección de datos y mi disaster recovery o mi continua protección de datos disponible. A nivel de protección, entonces, súper importante, cómo yo protejo la data que tengo, mis aplicaciones que tengo. Entonces ya hablamos de que el dato está en primer lugar, que para mí como usuario es bastante relevante el hecho de poder tener siempre disponible y en caso de que sea comprometido, por ejemplo, por un ataque, me pueda recuperar en muy corto tiempo. Entonces, podemos hacerlo a través de plataformas o a través de arquitecturas que nos permiten hacer de forma muy eficiente la recuperación en segundos o en minutos, garantizando, como les decía, pues que esa data está allí. Entonces voy a poner aquí un ejemplo. Tengo un data center de producción sobre el cual tengo un vCenter donde administro algunas máquinas virtuales. Y tengo ahí un data store que está consultando continuamente esas máquinas virtuales y un storage físico. Lo que uno normalmente encuentra es que se utiliza
un data center alterno sobre el cual yo hago replicaciones de manera continua y encriptadas. Esas replicaciones pueden ser asíncronas o síncronas, pero lo ideal además es que yo pueda de forma proactiva poder ver en línea si, por ejemplo, estoy obteniendo encripción. Yo lo puedo detectar y lo puedo alertar. Digo, oigan, me están como encriptando algún tipo de información, entonces yo pueda tomar una acción. Pero supongamos que no hubo nada que pudiera yo hacer y efectivamente la data se encriptó, fui víctima de un ransomware simplemente. Entonces yo podría tener además un ambiente seguro por el cual poderme recuperar, y es lo que conocemos como una bóveda de ciberresiliencia. Esta bóveda va a ser otro lugar que puede estar en el mismo sitio alterno, donde voy a hacer replicaciones encriptadas periódicas, no todo el tiempo. Esta bóveda va a estar desconectada, solamente se conecta para hacer esas replicaciones. Y en caso de que yo me llegara a ver comprometida en el data center de producción y en el data center alterno, yo me pueda levantar desde este lugar, levantar este sitio alterno utilizando la información que hay en la bóveda ciberresiliente. Bueno, continuando con la seguridad, pues tengo que tener en cuenta que pues, los clientes normalmente tienen varios lugares que se conectan a través de enlaces WAN. Yo necesito sumar a esa seguridad de esos enlaces WAN una seguridad de nube, pero también necesito garantizar que tenga cero trust, o sea, que no confíe en nada. Entonces es buenísimo si yo pudiera tener un servicio, un Secure Service Edge, que es una conectividad como servicio. Y en esta conectividad como servicio yo voy a hacer el complemento de todo lo que me hacía falta. Entonces yo voy a tener Zero Trust Network Access, que lo que hace es que cuando yo me conecto con nubes públicas, pues además de lo que tradicionalmente tenía, que era como la VPN, yo voy a tener la conexión un poco más rígida, un poco más segura hacia esos sitios. Cuando yo utilizo el software como servicio, la parte de CASB, entonces con CASB yo lo que hago es que, por ejemplo, verifico que no haya fugas de información o que la gente no esté liberando información que no debería ser. Y Secure Web Gateway para el acceso hacia sitios públicos, entonces que yo esté continuamente verificando esos sitios a los cuales me conecto, por ejemplo, revisando las direcciones o los DNS. Y por último, la parte de la experiencia de monitoreo digital o el Digital Experience Monitor para todo el tráfico, para las aplicaciones de red privadas o tráfico público. Y fíjense, entonces tengo desde cualquier lugar, como les decía, yo puedo estar conectada en Juan Valdez a muchas aplicaciones, a muchos sitios, y tengo toda esta protección con CASB, con Zero Trust Network Access, con Security Web Gateway, a través de esa conectividad como servicio. Y así complemento lo que me hacía falta. Entonces ya tenía la seguridad de nube, la seguridad de data center, pero me hacía falta ese pedacito de cómo garantizaba la seguridad a través de mi red WAN, pero también a través de cualquier enlace de internet o dispositivo móvil. Y así lo que logro es hacer una seguridad súper simple porque estoy minimizando la complejidad, súper inteligente porque es mucho más ligera y, valga la redundancia, pues súper segura porque es una seguridad que está en cualquier lugar o omnipresente. Ahora, todo esto debe ir con una capa de sostenibilidad como catalizador y esa capa debe ser muy robusta. Yo necesito ser amigable con el medio ambiente. Yo tengo que ir en la onda de transformación digital y de modernización de mi negocio, pero garantizando que yo pueda medir, por ejemplo, usando telemetría que toma datos de mis activos de IT, transformar esa data y revisar cuántos kilovatios por hora estoy consumiendo, cuántas emisiones de dióxido de carbono estoy emitiendo y esto cuánto cuesta. ¿Para qué?
para finalmente tener una recomendación que me diga cómo yo puedo reducir esa huella de carbono. Entonces, esto también lo puedo tener desde un Insight Center que me permita medir cómo mejorar la sostenibilidad que estoy entregando. Y, como ya lo hemos venido diciendo, pues la capa de inteligencia artificial que potencia el despliegue simplificado de nuevos dispositivos, por ejemplo, el aprovisionamiento que está basado justamente en cómo yo necesito que se haga la administración desde cualquier lugar y los upgrades invisibles. Yo no necesito ya esas ventanas tradicionales de mantenimiento, no. La herramienta a través de inteligencia artificial me va a mostrar cuáles son, por ejemplo, los mejores parches a aplicar y cuáles son las máquinas candidatas a hacerlo, y lo puede hacer de forma automática. Y con esto, pues yo les cuento que estamos dando como todo el cubrimiento de lo que desde nube híbrida y seguridad podemos a nuestros clientes o a nuestros usuarios dar como consejo para cubrir y para estar seguros de poder montarnos en esa transformación digital, manteniendo cosas como inteligencia artificial, sostenibilidad y seguridad. Muchas gracias. Muchas gracias, Milena. Aquí están los datos de Milena para los que quieran conectarse. Y bueno, invitamos a las personas que tengan inquietudes, poderlas colocar en el chat. Yo tengo algunas preguntas que te voy a hacer, Milena. Primero, esta última parte, qué bueno que hoy en día existan herramientas que puedan determinar para las empresas las huellas de carbono que están dejando y que al mismo tiempo genere recomendaciones. Qué bueno que todas las empresas puedan tener eso y inclusive mostrarlo en sus informes anuales, de decir, esta es la huella de carbono en nuestros sistemas de data center y las recomendaciones que se han ido aplicando para ir disminuyendo la huella de carbono, que es un problema importante, y que el uso de la inteligencia artificial en tu último slide de recomendaciones y esos upgrades invisibles que son espectaculares en toda empresa. Este tema, Milena, el nuevo concepto de nube híbrida que comentabas, yo supongo que ha venido cambiando las arquitecturas tradicionales de las empresas y cómo ha evolucionado eso a nivel de seguridad que pueda garantizar en las empresas la disponibilidad y la integridad de los datos. Pues efectivamente ha evolucionado porque, como lo mencionaba como en uno de los primeros slides, las empresas nacen hace ya varios años con data centers físicos que establecían un perímetro. Y entonces cuando teníamos ese perímetro, nosotros lo asegurábamos porque era completamente de nuestro control. Y para hacer el aseguramiento utilizábamos herramientas tradicionales como firewalls, como IPS, pero ya, resulta que cuando empieza a haber esta explosión de nube, ya ese perímetro se desdibujó, ya no existe. Yo ya no tengo visibilidad de cómo están llegando mis cargas y quién las está accediendo y qué está llegando allá. Entonces, justamente por esa ampliación de ese perímetro, tuvieron que nacer herramientas nuevas y eran herramientas de las que también hablábamos. Entonces, yo ya parto de un frame o de una filosofía en la cual yo no confío en nada. Ya uso el Zero Trust Network Access. Y cuando yo uso el Zero Network Trust Access y yo sé que yo ahorita salgo y tengo que ir a Jumbo a comprar algo para mañana y me voy a conectar desde Jumbo porque me llama un cliente, entonces debo tener esos mismos parámetros de seguridad en mi dispositivo móvil. Y ahí nacen herramientas nuevas como, por ejemplo, CASB, que la mencionamos, o como esa Digital Experience Monitoring. O herramientas
que definitivamente, sin importar el lugar desde el cual el usuario haga la conexión, pues trasladen las políticas que tiene cuando está, por ejemplo, en la oficina conectada. Entonces, efectivamente, a nivel de seguridad, pues lo que ha pasado es que se han sumado nuevas herramientas que garantizan, como tú me lo preguntabas, que la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la data continúe. Gracias, Milena. Aquí hay una pregunta que hace Brian Neira. Dice, buenas noches, Milena, muy buena presentación. La pregunta es, ¿qué diferencia existe en este producto versus un Zscaler bajo la filosofía de Zero Trust Enterprise, en especial con infraestructuras SaaS o IaaS? Pues bueno, Zscaler es uno de estos productos o tecnologías que nos permiten justamente manejar la seguridad cuando yo hago las conexiones desde afuera. Lo que pasa es que cuando tenemos estas herramientas que solamente se encargan de dar seguridad a un pedacito, en este caso la conectividad de afuera, pues estoy perdiendo otras funcionalidades de seguridad que yo debería tener. Entonces yo mencionaba que lo ideal, o sea, lo que debería tener o lo que busca un cliente justamente es cubrirse, tener seguridad de cualquier flanco. Y por eso busca herramientas más bien de conectividad como servicio que utilice las 4 que mencionábamos en este caso. Que me voy a devolver aquí un poquito. Que son Zero Trust Network Access para hacer las conexiones hacia nubes públicas, CASB para hacer la seguridad cuando me conecto a aplicaciones de software como servicio, ahí está Zscaler. Secure Web Gateway cuando me conecto a aplicaciones de internet y necesito, por ejemplo, inspeccionar que las direcciones de DNS a las que estoy conectándome sean reales y no estoy, por ejemplo, la típica, la del caso del phishing, que me conecto a un portal que supuestamente es, no sé, bancodecreditos.com, pero pues estoy accediendo a una página que no es real, entonces que me alerte, oiga, se está conectando a una página que posiblemente no es la real. Y que me permita además tener todo el monitoreo de mi experiencia digital. Aquí estoy haciendo una convergencia de seguridad de muchas cosas y no solamente me estoy quedando en la parte de casa. Esta es la diferencia. Acá estamos complementando todo. ¿Tú puedes ampliar el concepto ese de la experiencia digital? ¿Cómo se monitorea? Claro que sí. Entonces, estoy haciendo conexiones desde cualquier dispositivo. Entonces ya puede ser desde mi laptop y aquí en mi casa, o desde una red privada a través, por ejemplo, de una VPN o a través de mi operador celular en mi teléfono. Pero estoy inspeccionando todo el tráfico. Y esa inspección de tráfico me permite monitorear cuál es esa experiencia que yo como usuario estoy teniendo. Entonces, por ejemplo, si yo no quiero ir a Jumbo ahorita porque ya se me hizo muy tarde y entonces voy a pedir las cosas que iba a comprar a través de la página web de Jumbo, pero resulta que cuando quiero agregar algún producto al carrito de compras, hay delays o hay retardos, entonces decido abandonar la compra. Estas herramientas me permiten detectar por qué razón hubo esos delays. Entonces, por ejemplo, al momento de hacer la consulta a la base de datos hay una falla porque hubo una desconexión. Entonces, me permite verificar y adelantarme a la solución del problema de lo que está ocurriendo allí como administradora de seguridad. O sea, para un usuario que está accediendo a unos servicios de una compañía, y si la empresa usa estos sistemas, le hacen un prealerta de que están demoras en la página y están, digamos, perdiendo posibles negocios porque las personas se retiran al ver un delay extra o exagerado en una decisión de compra. Sí, ese es solamente un caso de uso, ¿no? Entonces lo hice, por ejemplo, para un retail. Entonces ahí, pues yo puedo mostrar por qué razón mi producto X está vendiéndose menos en línea.
ya puedo entrar a solucionarlo. Pero eso mismo aplica, por ejemplo, para aplicaciones bancarias. Cuando tú accedes a tu aplicación bancaria y te dice, lo siento, en este momento no estoy disponible, detrás de eso hay muchas cosas que estas herramientas de Digital Experience Monitoring nos permiten detectar. Ok, hay una pregunta de Miguel Contreras que dice, ¿qué herramientas tipo CASB nos puedes recomendar? Bueno, yo aquí estoy hablando de una forma muy general, ¿no? Nosotros tenemos nuestro propio servicio de CASB. Te voy a recomendar el nuestro claramente, pero pues hay muchas. Entonces, en general, lo que hacen, como les decía, es eliminar como ese shadow IT que conocíamos, donde cuando un usuario se conectaba, por ejemplo, a una plataforma de Zoom y enviaba a través de ella un archivo que para mí como compañía estaba etiquetado como sensible o privado, yo no me daba cuenta de eso. Entonces, en general, bueno, yo acá no les voy a hablar de marcas en particular, pero sí les voy a dejar mi contacto para que si ustedes lo consideran, podamos hablar de forma más amplia internamente. Ok, Brian Neira te dice que entiende que Atmos Experience completo como solución cubre los mismos servicios que cubre el Zscaler. No, Zscaler, como te decía, solamente hace una parte de todo lo que cubrimos nosotros con el servicio. Y, bueno, y ahí sí no estoy segura si Zscaler te lo ofrece además como conectividad como servicio, porque nosotros lo hacemos de esa forma con Atmos. Entonces, a medida que tú demandes ese servicio en cualquiera de estos 4 pilares, pues lo podemos ofrecer. Gracias. Una pregunta, ¿qué valor toma hoy en día? Ya hemos oído mucho del tema de la inteligencia artificial. ¿Qué valor toma la inteligencia artificial o cómo ayuda para apalancar el acelerar el consumo de nubes híbridas? Pues justamente la inteligencia artificial lo que hace es explotar muchos datos. Cuando tengo muchos datos, yo juego muy bien con nube híbrida, porque la nube híbrida me permite hacer el aprovisionamiento de infraestructura de forma rápida, por ejemplo, para procesar esa gran cantidad de data. O me permite llevar o transformar, por ejemplo, el ambiente que tenía virtual a un ambiente de containerización, porque quiero hacer ese análisis un poco más segmentado, pero más ágil. Entonces, creo que las dos cosas van de la mano, es decir, inteligencia artificial y nube híbrida son unas compañeras perfectas que encajan porque la nube híbrida le permite usar o hacer o explotar esas facilidades que tiene a la data que la inteligencia artificial genera. Ok, muchas gracias. No sé si hay alguna otra inquietud. Ya estamos llegando a la parte final de nuestro evento del día de hoy, con muy buena información que nos has dado. Si quieres para cerrar, Milena, dar ya tu mensaje de cierre a las personas que estamos conectadas el día de hoy. Bueno, pues mi mensaje es justamente el derribar todos esos paradigmas que tenemos acerca de nube híbrida, porque como les mostré, hay muchas formas de llevar información a diferentes entornos de manera segura, ágil, simplificada y centralizada en administración con capas de aseguramiento y de, por ejemplo, administración de servicios cuando mi core de negocio no es justamente eso. Cuando como compañía yo prefiero o necesito enfocar mis esfuerzos y mi tiempo en lo que mi compañía en realidad hace, en lo que es mi misión. Ese es mi mensaje. Entonces, súper abiertos a poder apoyarlos a ustedes
a cristalizar esas ideas que tienen de montarse en esa innovación tecnológica y de llevar esas cargas, esas aplicaciones candidatas claramente después de un estudio a esas nubes. Bueno, muchas gracias, Milena. Muchas gracias a todos los que se conectaron y nos vemos en nuestro próximo evento. Les estaremos informando con tiempo. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Que Muchas tengan una gracias. feliz noche. Adiós. Hasta luego.